El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba hablando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos contestaron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Y Jesús les preguntó: bueno, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y le dijo: el Mesías de Dios. Jesús les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos les dijo: el que de ustedes quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues miren, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que de ustedes pierda su vida por mi causa la salvará. Palabra del Señor. Tomen asiento. Nosotros estamos llevando un camino, cada uno de nosotros, pero ¿de qué manera lo estamos realizando? Porque el camino que se supone que estamos realizando tiene que estar implícitamente unido a lo que significa esa parte espiritual que es la que finalmente está siempre marcando la pauta. Porque cada uno de nosotros refleja lo que hay en su interior. Y cada uno de nosotros, desde lo que hay en su interior, se propone realizar un proyecto de vida. Pero este proyecto de vida tiene que indiscutiblemente estar avalado por algo bien claro, como es una identidad con aquel que nos llamó a la vida por el bautismo y que ahora nos pide que nosotros tengamos en cuenta que Él forma parte de lo que es cada uno de nosotros, porque al fin y al cabo el compromiso es que lo que estamos siendo y haciendo unidos a Él, estemos cumpliendo la vocación a la vida del cristiano, que es sin lugar a dudas en la adhesión a Cristo por el bautismo, ser constructores con Él de ese reino de Dios entre nosotros. Y acabamos nosotros de tener el acto penitencial. Y de pronto ahí es donde de una manera mucho más objetiva y clara, delante de nosotros con Dios, descubramos que el proyecto no lo estamos realizando, porque aparece indiscutiblemente la presencia del pecado. Y el pecado siempre será obstrucción a los proyectos de Dios. El pecado siempre será una manera como nosotros trunquemos aquello del Señor de querernos tener donde Él esté. Y es por eso que ojalá que en este día en que se nos vuelve a colocar delante de la palabra de Dios para que nosotros nos espeguemos en ella, logremos, movidos por esta palabra y movidos por este deseo enorme de acercarnos cada vez más a la Eucaristía y nosotros realmente estructurando una vida espiritual que nos ayude precisamente a responderle con una profesión de fe, pero que no se convierta en algo que sea totalmente de labios para afuera, sino que sea expresión de una vida donde nosotros desde el hogar en adelante vamos marcando la pauta de un verdadero estilo de vida que nos haga a nosotros, o que nos haga a nosotros sentirnos como católicos, que estamos en verdad practicando la fe que nosotros venimos a alimentar domingo a domingo de manera principal aquí a este encuentro nuestro con el Señor a través de esta mesa, de la palabra que acabamos de tener, para luego concluir con la mesa de Eucaristía, donde Él se nos da para que nosotros vayamos y cuando el sacerdote nos da la bendición sintamos que se nos está enviando a comunicar lo que hemos recibido. Por eso, para empezar, siempre nosotros escuchamos este mensaje. Y por eso el Evangelio nos presenta este camino de Jesús, este programa de su muerte, de nuestra salvación, porque el pasaje del Evangelio de hoy concluye el relato del ministerio en Galilea y comienza el Señor a subir a Jerusalén. Y exactamente el anuncio de esta subida nos tocará a nosotros verlo presente en este instante, cuando Él tiene a partir de aquí dos oportunidades. O mejor aún, el Evangelio expresa esas dos situaciones. Uno, encontrarse con alguien quien confiesa esa fe en Cristo, el anuncio de la pasión, las normas para los discípulos, tomar la cruz de cada día y seguirle a Él. Pero es importante, mis queridos
hermanos, que nosotros comprendamos aquí este claro momento. El mesianismo de Cristo que Pedro confiesa y que es interpretado enseguida por Jesús desde la clara del siervo que va a realizar su misión precisamente a través de su pasión y su muerte, y además se le dice a todos los que le quieran seguir, y ahí es donde nosotros nos tenemos que implicar en la vida cotidiana, que debemos imitar esa misma actitud de renuncia y de entrega. Que eso es lo que nosotros tenemos que ver, que nos cuesta mucho. Porque al fin y al cabo, mis queridos hermanos, el tema central que nosotros tenemos en el día de hoy es ver esta muerte salvadora como un momento importante de entrega total por amor a nosotros, y es lo que nos tiene que llevar a una identidad con Cristo, ser capaces de renunciar, ser capaces de vivir este momento importante donde nosotros queremos ascender, pero que ese ascenso implica la cruz, implica el sufrimiento, implica el que nos desmontemos nosotros, y así lo queremos entender de cierto tipo como de momento en el cual nosotros nos encontramos, como dicen hoy en nuestro alcohol, bien relajados, como bien descansados, como sin ningún tipo de preocupación, a pesar de todo lo que es la realidad que nos debe preocupar. Por eso, mis queridos hermanos, hoy escuchamos este primer anuncio de la pasión del Señor. El Hijo del Hombre debe padecer. El plan salvador de Dios es un misterio de solidaridad para con nosotros, pero basado en el dolor, basado precisamente en esta situación del mal del hombre, porque es de ese mal que el pecado ocasionado, del cual el Señor lo quiere rescatar. Y de nuevo, por eso, como el domingo pasado, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender claramente que al fin y al cabo, en el sufrimiento vencido por el amor, se encuentra la salvación, y nosotros, unidos entonces a los sufrimientos de Cristo, cada uno en su propósito de seguirle de verdad, está completando lo que falta a la pasión del Señor. Y ahí que, cuando escuchamos el Antiguo Testamento, nos está preparando esta visión salvífica del dolor. Porque Dios va a realizar la salvación y la reforma de Israel a través de la gracia y la clemencia de también a quien traspasaron, sea quien sea la persona a la que se refiere esta frase. Recordémonos, se anuncia la salvación de la humanidad, del nuevo triunfo del amor y del perdón sobre nuestro pecado, pero por el camino del sufrimiento de uno, en la línea del último canto del siervo de Yahvé, que se entrega por los demás, cargando con sus culpas, que es lo que aparece el Señor, y donde se nos va dando a nosotros entonces los elementos para entender que hay que asumir desde el dolor la posibilidad de llegar a encontrar la salvación, desde el desprendimiento, desde el anonadarse, desde el ser capaz de olvidarse de sí mismo. Por eso, la idea de mesianismo que tenían los discípulos, y en concreto Pedro, era muy diferente a la del Señor. Y para ellos, el enviado del Evangelio de Dios llevaría a cabo su misión con un cierto aire de triunfalismo político y social. Y por eso, Cristo reinterpreta inmediatamente la confesión de Pedro en la clave de su entrega hasta la muerte. Porque es que la cruz y la resurrección son el camino de la nueva alianza de Dios con toda la humanidad. Y es que por eso la vida ha llegado para Cristo y para nosotros a través de una experiencia profunda de dolor y de sufrimiento, y un eco todavía de la Pascua. Y es que cada domingo nosotros celebramos este acontecimiento central, y en cada Eucaristía participamos de la misma Pascua de Cristo. Y por eso en el Triduo Pascual fijamos nuestra mirada en el traspasado y nos alegramos con su victoria. Pero la Pascua, mis queridos hermanos, recordémoslo, es un hecho profundo, inacabable, que cada domingo nos reunimos nosotros para celebrar esa Pascua y dejar que el resucitado nos comunique toda esta fuente salvadora. Por eso, hoy cada uno de nosotros, mirando estas preguntas del Señor, mirando o teniendo en cuenta estas palabras que nos dirige, recordemos que cada uno está llegado o está llamado a que le responda en la vida, porque el seguimiento de Él va a ser por el camino que Él siguió. Ser cristianos es conformarse a Cristo, asimilar sus actitudes vitales, y en este caso su actitud de entrega por los demás hasta la muerte,
por la salvación de la humanidad. Por eso el Evangelio o el anuncio de la pasión del Señor es también el anuncio de nuestra propia pasión. Nosotros tenemos que pasar por la cruz. Su renuncio es también norma de vida para todos nosotros, porque es que no se trata de buscar ocasiones extraordinarias, digámoslo así, de cierta heroicidad, no, la cruz de cada día, las pruebas que nos trae la vida, ese constante sacrificio de nuestras relaciones con los demás, nuestra entrega, nuestra actitud de discípulos del siervo, todo eso supone una ascesis difícil, pero que nos da la gran ocasión de contribuir con Cristo a través del sufrimiento a la salvación de la humanidad. Es lo que hemos dicho, completar lo que hace falta. Pero esto nos pide a cada uno de nosotros un acercarnos más a Él, una verdadera comunión con su palabra, comunión con la Eucaristía, porque es que si nosotros no nos preocupamos por ese acercamiento al Señor, es difícil que podamos seguirlo, porque nosotros lo seguimos es porque lo estamos asimilando, porque lo estamos entendiendo, porque nos estamos dejando compenetrar por Él. Eso, como Pablo lo ha dicho en reiteradas ocasiones durante toda esta semana en la liturgia de la palabra, es que no soy yo, tiene que llegar ese momento, es Cristo quien vive en mí. Pero eso se da cuando no es mi capricho, no son mis intereses los que juegan, sino es un verdadero querer hacer y vivir al estilo que Cristo me está enseñando. Y ahí es donde nosotros vamos olvidando de nosotros mismos y va apareciendo claramente lo que significa una verdadera adhesión. Por eso el revestirse de Cristo, como decía la segunda lectura, el mirar traspasado, como decía la primera lectura, tienen en nuestra vida diaria unas traducciones no muy solemnes tal vez, pero sí muy significativas y que muestran nuestra voluntad de seguimiento de Cristo en el camino. Por eso el mundo en que vivimos nos inculca el mensaje de una alegría fácil y de una felicidad barata, pero el Evangelio nos pone delante la seriedad del amor de Dios que vence al mal a través del dolor y de la muerte de su Hijo. El dolor que se siente lo más humano, porque nosotros tenemos que desinstalarnos, desacomodarnos. Nosotros tenemos que ver lo que nos propone el Evangelio, el amor que vence al mal. Cuando amamos, nosotros vencemos al mal, pero esto nos desestabiliza, nos desacomoda, porque el amor a través de la solidaridad me desubica a mí porque me toca desprenderme. El amor en la corrección fraterna me desubica porque yo tengo humanamente sentimientos muchas veces capaces de llegar precisamente a fijar posibilidades de sentirme herido, de sentirme precisamente cogido por el pecado, y comienzo aquí a marcar a mis hermanos en la mente y en el corazón, y aparecen sentimientos contrarios a lo que es el amor y la caridad. Mientras que si vivo el amor que el Señor me enseña, este vence el mal, pero me está obligando a mí a tener que pasar por el dolor, por la angustia. Pero es donde el Señor me pide a mí que entienda que ese es un verdadero seguimiento. Por eso celebrar la Eucaristía es comer este cuerpo entregado del Señor, de la sangre derramada de Cristo, es, mis queridos hermanos, asumir nosotros mismos esa actitud del sacrificio pascual del Señor. Por eso, ojalá que ante la pregunta que el Señor nos está haciendo, nosotros no nos olvidemos de decirle a Él: tú eres en verdad, Señor, el centro de mi vida, pero porque lo es. Tú eres el sentido de mi vida, porque lo es. Tú eres el que le da fortaleza a mi propia vida, porque se la da. ¿Todo por qué? Porque cuando venimos no perdemos el tiempo de quedarnos aquí nosotros simplemente sentados, sino porque acogemos su mensaje, nos alimentamos de él y entendemos que allá afuera tenemos que ser multiplicadores de esta gracia, y ahí es donde cada uno en este seguimiento está asumiendo lo que le toca asumir. La posibilidad de desinstalarse, de desubicarse, eso es lo que se llama el dolor por el cual tiene que padecer para llegar a la gloria, a la felicidad de Él. Continuamos nuestra celebración con toda la